Mis hermanos, pasa a vosotros. Pueden sentarse, mis hermanos, gracias. Bien, mis hermanos, pues en la escuela, en la clase, mis hermanos, que tocó en esta mañana, una clase, mis hermanos, pues muy hermosa, ya que ha venido, mis hermanos, pues una secuencia, ¿verdad?, de las clases anteriores, y la que nos tocó, pues, es cómo erradicar la violencia. Y nos dieron muchos ejemplos, ¿verdad?, muchas recomendaciones, qué hacer, cómo actuar, de qué forma, ¿verdad?, pues allegarse a alguien o para solicitar ayuda o para pedir, mis hermanos, consejos, no sé, algo, ¿verdad?, que debamos hacer dependiendo las adversidades o los problemas, ¿verdad?, las necesidades que uno llega a tener. Por eso existen, mis hermanos, pues en los países, ¿verdad?, en los lugares existen ayudas cerca de las personas que trabajan, ¿verdad?, con las familias y que pues les ayudan de la mejor manera. Siempre buscan una mejor solución, una mejor idea, mis hermanos, de cómo hacer, ¿verdad?, y cómo mejorar pues la situación de cada persona o de las familias. Y entonces vemos, mis hermanos, que para las personas, para los niños, ¿verdad?, siempre hay ayuda para que no exista, no llegue más allá, ¿verdad?, de lo que pues debe llegar. Y entonces en las parejas también, en las mujeres, en los hombres, siempre hay, mis hermanos, los gobiernos siempre buscan la forma de ayudar a las personas, ¿verdad?, de que no sufran y que pues vivan mejor. Y entonces vemos, mis hermanos, que cuando hablamos o se habla de la paz, es un tema muy amplio, ¿verdad?, en diferentes áreas. Se habla de la paz, el mundo busca la paz, los gobiernos, ya decía nuestro hermano, a veces los gobiernos buscan la paz de diferente forma, pero para que haya paz a veces tiene que ser una guerra, tiene que ser, mis hermanos, pues un conflicto, ¿verdad?, grande entre naciones, entre familias, para que ellos puedan llegar a algo pues más estable, a un tiempo más estable, más mejor. Y cuando eso pasa, mis hermanos, pues vemos que sufre la gente, ¿verdad?, sufren los niños, los ancianos, sufre mucha gente, mis hermanos, pues, y vemos que pues todo eso es doloroso, ¿verdad? Es doloroso. Y cuando nosotros vemos, mis hermanos, que en la iglesia pues existen diferencias y si alguien llega a escuchar, mis hermanos, llegan a ver que o estudiar que o escuchar, mis hermanos, que en la iglesia no debería, ¿verdad? Si se oye que en la iglesia hay ese tipo de cosas, de adversidades, de conflictos, de violencia, ¿verdad? Si alguien escucha eso va a decir, bueno, pues si el mundo es lo que ofrece, en el mundo eso es lo que hay. Y si alguien escucha que en la iglesia hay ese tipo de cosas, pues ¿qué va a decir? ¿Qué van a pensar, verdad, las personas? Van a decir, bueno, pues pues que no debe de haber ahí. ¿Por qué no debe de haber? Porque ahí se predica la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo que nos invita es a que seamos pues personas diferentes, a que busquemos la salvación juntos y podamos, mis hermanos, pues mirarnos mejor, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Así que una persona que vive mal, mis hermanos, que tiene malos hábitos, malas costumbres, una persona que ha vivido mal toda su vida, tiene que buscar un lugar en donde refugiarse y en donde pasar sus últimos años de vida. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, a veces en la localidad, ¿verdad?, en la iglesia, en una iglesia, en un lugar comunitario, en un lugar donde ofrecen o deberían de ofrecer ayuda, a veces se ven este tipo de cosas. Y entonces, ¿cómo podríamos nosotros reaccionar a ese comportamiento, mis hermanos, que a veces uno debe de encontrar en un lugar pues seguro? Por ejemplo, las trabajadoras sociales, el trabajo social, mis hermanos, que ofrecen los gobiernos ayuda para el público, también se miran esas cosas. Y
¿Y qué puede hacer una persona, mis hermanos, cuando va confiada a presentarle un caso a una persona y no le resuelve de la mejor manera? Y en lugar de que le den la ayuda que necesita, encuentra problemas, y problemas a veces muy grandes. Pero si el mundo está así, mis hermanos, el mundo siempre ha sido así desde un principio y va a seguir así. Y buscar la paz en el mundo, mis hermanos, pues va a ser pues un trabajo muy difícil y casi que no se puede alcanzar. Porque todos nosotros pensamos diferente. Todo el mundo piensa diferente. Y cada uno de ellos tiene su razón. Porque todos nosotros tenemos la razón. Porque todos nosotros pensamos de una forma diferente y tenemos razón en cada cosa que nosotros pensamos, en cada pensamiento. ¿Quién nos puede sacar de la forma de pensar? Por ejemplo, si yo pienso diferente a ustedes, ¿quién puede sacarme de ese pensamiento y me puede decir, mire, decía nuestro hermano, bueno, es que uno tiene que aceptar su error? ¿Quién va a aceptar su error, mis hermanos, cuando uno no se da cuenta de la realidad, si estoy mal o no estoy mal? ¿Quién va a decir, bueno, parece que todos ustedes tienen razón, pero yo soy el que estoy mal? Cuando yo estoy pensando, ¿verdad?, de una forma pues normal. Eso es lo que yo creo, yo pienso. Y entonces, a veces, hermanos, uno piensa y uno cree que está bien y no está en ningún error en uno. Y no va a aceptar mientras no se dé cuenta, y si se da cuenta, mis hermanos, a veces pues falta humildad, falta fe, falta esa entrega a Dios para poder hacer las cosas. Nosotros tenemos que buscar la paz. Busquemos la paz. ¿Cómo podemos buscar la paz? ¿Cómo podemos ser participantes de la paz? ¿Cómo podemos ser, mis hermanos, esas personas que trabajen porque haya paz? Cuando resultan los problemas o necesidades, conflictos, diferencias entre los pensamientos, que en lugar de que nosotros digamos, bueno, es que las cosas se deben de hacer como se deben de hacer. Y si no se hacen así, entonces pues ya resulta, ¿verdad?, con una mirada, con un pensamiento, con una palabra que van a recibir los oyentes, la persona, ¿verdad?, que está enfrente de mí. Quizás no me sé expresar bien, o quizás digo, bueno, es que yo soy una persona que dice la verdad. Y la palabra de Dios nos enseña que digamos la verdad. Es cierto, la palabra de Dios dice que digamos la verdad, pero ¿cómo vamos a decirle la verdad a alguien, verdad?, cuando no lo va a tomar de la mejor manera? Y eso causa pues un malestar en las personas. Y entonces, si no dice la verdad, entonces para que no se moleste, pues entonces no voy a decir. Quizás, mis hermanos, haya formas, haya palabras, haya momentos en que uno debe de expresarse, uno debe de decir. No solamente cuando le salga y lo va a decir. Porque si yo no estoy de acuerdo con algo, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, si es que yo no estoy de acuerdo con algo, entonces yo lo voy a expresar y les voy a decir que no estoy de acuerdo y si les cae bien o no les cae bien. ¿Será eso? Si voy a despertar un mal sentimiento, voy a despertar en las personas algo que quizás esté dormido y lo voy a despertar, eso va a causar que no solamente sea una persona la que reaccione mal o reaccione no de una mejor manera, pero causa, mis hermanos, uno es el causante de aquello mínimo que se puede despertar en las personas. Y si yo se lo platico a alguien, ese alguien también ya está pensando como yo.
Pero si eso busco, ya no van a ser 2, van a ser 3, van a ser 4, van a ser 5. Y entonces, mis hermanos, ¿a dónde vamos a llegar, verdad? ¿En qué lugar vamos a estar? De que nosotros, lejos de, o cerca de mirarnos bien y que nos miremos mal. Y que en lugar de que nos veamos, por ejemplo, un día de sábado, que nos miremos, mis hermanos, de la mejor manera y que digamos, bueno, es que el sábado es para disfrutarlo, el sábado es para convivir, el sábado es para pasarla bien. Pero si hay ese tipo de cosas, ¿cómo vamos a disfrutar un sábado? ¿Cómo vamos a cantar a Dios con todo nuestro corazón y que nuestro corazón no sienta nada de resentimiento hacia alguien, ¿verdad? Y que los pensamientos sean amplios, mis hermanos, para pensar y que digamos, bueno, yo conocí la iglesia ya a los 50 años, pero en estos, de aquí en adelante, los que me falten, mis hermanos, los que me resten, yo voy a vivir de una forma bonita y le voy a servir al Señor con todo mi corazón. Si vivo 20 años más, esos 20 años los voy a vivir al máximo. ¿Cómo nos conocemos nosotros? Dice el Señor Jesucristo, vamos a mirar a San Mateo. Solamente estamos, mis hermanos, por seguir la secuencia de lo que ya estudiamos. Y hablar de la paz es un tema muy amplio, porque hay paz, mis hermanos, que el mundo ofrece. También uno tiene que buscar la paz interior para sentirse uno bien. Y buscar, mis hermanos, la paz entre los hermanos. Buscar la paz, mis hermanos, en las comunidades, entre los gobiernos. La gente no sabe cómo encontrar la paz. El mundo no sabe ni ofrece la paz que Dios pues ofrece. Dice San Mateo capítulo 5 en su verso 23 y 24, ya conocemos estos pasajes. Si tú vienes a la localidad, vienes a la iglesia con todo tu corazón, desde un principio vienes con ese ánimo pronto para servir y cantar, y dices, bueno, ya viene el sábado y vamos a cantar al Señor, vamos a servir al Señor. Pero ya estando aquí presente, dice, ¿te acuerdas de que no te has puesto a cuentas con tu hermano? En tu casa, en tu familia han sucedido cosas desagradables entre los vecinos y no falta, ¿verdad? No falta, siempre va a haber alguien o algo, mis hermanos, que nos haga pues estar mal, ya sea en el camino o en las áreas de trabajo o quizás los hijos, ¿verdad? Siempre pues que si mi hijo reaccionó mal, si lo dije algo pero no le gustó, o si él no tiene cuidado cómo responde, o si yo le dije a mi hermano, mira, yo le dije algo que no está bien, ya reaccionó mal, y ya siempre va a haber algo, mis hermanos, que nos ponga de mala, siempre nos va a haber algo que no nos guste, y nosotros tenemos que buscar, mis hermanos, pues la mejor manera, el momento adecuado, para poder, mis hermanos, reaccionar y decirle, ¿verdad? Y ayudar a la paz. Dice aquí, si tú te acuerdas que tienes algo con tu hermano, dice, ni presente es tu presente. Mejor ve con tu hermano, dice, y ya después vienes. Porque si existe esto, mis hermanos, es muy importante. El apóstol Pablo, mis hermanos, dice, ¿cómo dice allá en Hebreos? Dice, seguir la paz con todos. Si saben ese pasaje, ¿verdad? Seguir la paz con todos. Según de Hebreos capítulo 12 y 14. Seguir la paz con todos y la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Así que todos mis hermanos, a veces nosotros
Debemos de buscar la mejor manera. Siempre va a haber una mejor manera de hacer las cosas. Siempre. Y yo creo que a veces, mis hermanos, los problemas que a veces uno tiene que solucionar, siempre habrá un momento, mis hermanos. Dicen las personas, si no cabe en ti, que quepa en otro, pero que quepa la prudencia, ¿verdad? Si no cabe en uno, verse porque no quiere doblegarse, porque no quiere hacerse sencillo, no quiere humillar su corazón, pues entonces que sea el otro, pero aquí alguien tiene que ceder. Porque entre las parejas, mis hermanos, hay diferencias, pero siempre alguien tiene que ceder. Y eso es para que entre nosotros haya paz. No quiere decir para que esta persona siempre cede y siempre, entonces la otra persona pues se agarra de allí para que esta otra persona pues siempre, ¿verdad?, ceda a todas las cosas. Porque entonces en la otra persona, mis hermanos, pues hay arrogancia, no hay humildad. Y si entre las parejas, por ejemplo, dice, bueno, es que la mujer tiene que ceder porque es mujer, o el hombre tiene que ceder siempre porque es hombre. En lo que estamos trabajando, mis hermanos, según la palabra de nuestro Dios, la que estamos conociendo, es que nosotros debemos ser humildes y mansos de corazón. Habla para todos los hermanos en general, para que si en una persona, mis hermanos, no cabe la prudencia, quepa en otra persona, pero siempre debemos de buscar, mis hermanos, la mejor manera para hacer la paz, nada más, para que haya paz, para que no haya diferencias, para que nuestro presente sea acepto delante de Dios, porque sin la cual, mis hermanos, ninguno de los dos va a entrar al reino. Ni yo ni mi hermano va a entrar al reino, vamos a entrar al reino. Imagínense. Si entre nosotros hay cosas así, mis hermanos, estamos muy lejos de entrar al reino. La gente, mis hermanos, que no conoce, las personas que no conocen, pues hacen su voluntad. Y no importa, mis hermanos, pues qué es lo que tengan que hacer, con tal de, como dice la gente, a salirse con la suya. Eso es lo que hace la gente. Pero nosotros, mis hermanos, nosotros no podemos hacer eso porque, pues entonces, lo que hemos aprendido, pues no lo estamos poniendo en práctica. Porque a ley yo quiero hacer lo que yo creo que se debe hacer y no me importa quién me lleve por delante. Pero eso crea la paz, eso me conviene a mí, le conviene a la iglesia, le conviene a quien lo está causando. Podría decir alguien, ¿verdad? Bueno, si quieren que haya paz, pues entonces ya no me hagan enojar. Si ustedes creen que se debe decir así, pues entonces cedan. ¿Eso será correcto? Porque si no es uno, puede ser otro, ¿verdad? Y entonces, mis hermanos, pues, ¿cómo vamos a erradicar la violencia? Por ejemplo, un padre, ¿cómo le puede hablar a sus hijos sin que sus hijos se alteren? ¿Cómo le puede hablar un padre a sus hijos sin que se alteren? Dice que no debemos de irritar a nuestros hijos, pero ¿cómo vamos a hablar, verdad? ¿Cómo debemos de acercarnos en el momento adecuado, buscar las mejores palabras y decirle a nuestros hijos lo que tengamos que decirle según el consejo? ¿O cómo podemos, hermanos, hablar entre parejas, verdad? Entre parejas, entre matrimonio, ¿cómo podemos hablar en el momento adecuado también y con palabras pues que sean adecuadas? Entre nosotros como hermanos, el apóstol Pablo dice que debemos de soportarnos unos con los otros, pero siempre llamarnos la atención con las mejores palabras. Y dice, considérate tú mismo y da el consejo, pero considerándote tú mismo. Y vemos, mis hermanos, que siempre va a haber, siempre puede haber, mis hermanos, cuando menos si el mundo no lo podemos controlar ni arreglar, cuando menos nuestras familias, cuando menos aquí en la iglesia podemos trabajar en eso. Porque si nosotros no trabajamos, mis hermanos, por ejemplo, si en mi familia hay
hay problemas. Imagínense cómo voy a yo ir a la iglesia a arreglar un asunto. Los que no me conocen van a decir, bueno, pues está bien. Pero los que me conocen, mis hermanos, ¿qué van a decir? Bueno, primero arregle su casa. Primero arregle su casa, primero arregle ya sus problemas y después ya viene aquí a ayudarnos. ¿Qué le parece? Por eso, mis hermanos, es muy importante. Yo dije, voy a hablar, mis hermanos, de la paz, pero es un tema muy amplio. Hay muchos pasajes que hablan de la paz de una forma y de otra, pero lo que nosotros estamos estudiando es cerca de la violencia, ¿verdad? Y ya nos dieron, mis hermanos, pues, las recomendaciones. Y ya nosotros vemos, mis hermanos, y si necesitamos más ayuda, pues hay más ayuda. Hay más. Sus hermanos ahí en este cuaderno mandaron un montón de ayuda, mis hermanos, un montón de recomendaciones de cómo nosotros debemos de hacer, a quién acudir, cómo podemos, mis hermanos, pues erradicar la violencia, que seamos parte, ¿verdad?, de esa paz que debe de haber, pues primeramente en nosotros y después en los demás y en la iglesia. Cuando nosotros somos parte importante de eso, mis hermanos, pues nos vamos a sentir bien. Por ejemplo, una persona que se lleva bien con los demás, una persona que duerme en paz, una persona que no le debe a nadie, una persona que no tiene altercado con nadie, una persona que queda satisfecha con la resolución de un problema, una persona que le dio un buen consejo a otra, hasta uno se siente mejor. Y cuando una persona, mis hermanos, viene con todo su corazón y viene, mis hermanos, a ofrecerle sacrificios a Dios y se regresa, se va en paz. Esa es la paz. Por ejemplo, yo me recuerdo de Abraham y Lot, su sobrino. Ustedes también ya han estudiado esa historia. Dice que los trabajadores de Abraham y los trabajadores de Lot, dice que se juntaban ahí en el campo y entre ellos había experiencias, había pleitos, había pues cosas que los distanciaban. Bueno, Abraham le dijo a Lot, dice, ¿sabes qué? Tus trabajadores y los míos pues pasa esto en el campo. Dice, para que haya paz entre nosotros, ¿por qué tú no te vas para un lado y yo me voy para el otro? Dice, solamente para que seamos pues parte de esa paz que debe de haber. Porque no es bueno, ¿verdad? Que no es bueno que se estén peleando ellos y al rato hasta nosotros vamos a salir peleando, discutiendo por algo que no tiene necesidad. Y entonces no quiere decir que con esto, ¿verdad?, voy a correr yo para el norte y otro que se vaya para el sur para que no estén peleando. ¿Por qué? Si yo corro así para el norte y el otro para el sur, mis hermanos, esa será la solución. Bueno, si es para algo bueno, pero primero necesita haber pues esa paz, necesita haber esa armonía. Porque el que se vaya para el sur no quiere decir que ya con eso ya solucionó el problema. Pero sí, las necesidades sí se pueden solucionar, las necesidades importantes. Vamos a mirar qué dice Salmo 34. Nosotros debemos ir pensando, hermanos, siempre, o debemos de pensar siempre, ¿qué podemos hacer para que haya paz? ¿Qué podemos hacer? ¿Ser parte del problema o ser parte de la solución? Dice Salmo 34 en su verso 12 al 14, dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que codicia días para ver bien? Guarda tu lengua de mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Digo, mis hermanos, en una ocasión estuve pensando, digo, bueno, ¿por qué nosotros
nosotros debemos de vivir la vida pues felices. Nosotros no debemos de vivir en pleitos, en diferencias, porque la vida, mis hermanos, ya nosotros ya hemos visto que es corta la vida. Son 80 los más robustos, pero imagínense 80 años, pues vivir, ¿verdad? En diferencias, en disensiones. Todas las cartas que le mandó el apóstol Pablo, mis hermanos, siempre las mandó con un mensaje muy importante. Y le dice, ámense unos a otros, ayúdense, sopórtense, véanse bien, unidos. Y les dice allá en Efesios, hasta que lleguen a una plenitud, a la edad de Cristo, hasta la plenitud, a un nivel. Pero así dice, de esta forma, dice, no quiero que cuando yo llegue, pues haya diferencias, porque siempre el apóstol Pablo, cuando llegaba, siempre había, mis hermanos, pues diferencias. Por ejemplo, allá a la localidad de Corinto, siempre dice, bueno, a mí, unos son de Pablo, otros son de Pedro, y otros son de Apolos, dice, y todos, dice, cada quien tiene, pues, su seguidor. ¿Por qué? ¿Por qué debe de existir esto? Bueno, porque yo creo que mi hermano X, yo creo que él predica mejor. O el otro hermano dice, yo creo que aquel es el que me evangelizó. Y siempre había esas cosas. El apóstol Pablo dice, bueno, dice, ellos no son nada, ellos solamente son seguidores, ellos también son trabajadores. Ustedes no pueden poner la mirada en alguien en especial porque solamente es trabajador. Lo que nosotros debemos de poner la mirada, como dice el apóstol Pablo en Hebreos, dice al autor, como consumador de la fe, a ese sí deben de ver. Entonces, en todas las epístolas que mandó el apóstol Pablo, mis hermanos, a las localidades, siempre recomendaciones es de que haya paz, de que haya armonía. ¿Quién la causa? La gente dice que el causante de esto es el diablo. Es que el diablo, ¿será el diablo, mis hermanos, o seremos nosotros que no controlamos nuestras actitudes? Nosotros no controlamos nuestra soberbia. Nosotros todavía reaccionamos de una forma espontánea, mis hermanos. Nosotros que todavía sentimos que no hay otra forma de cómo sacar aquellas cosas que hay en nosotros. Dios, un hermano, cuando uno le decimos algo a alguien, pues ya antes de acabar ya sabe lo que va a decir, porque ya respondió. ¿Y respondió bien o mal? Casi siempre responde uno mal. Si voy a la puerta, mis hermanos, les digo, bueno, hermanos, estas no son horas de llegar. ¿Y usted qué le importa? ¿Y usted qué? Hermano, no andes, vamos a cantar, véngase, vamos a cantar porque vamos a, déjese el teléfono, vamos a cantar, véngase. ¿Y qué? ¿Usted me lo paga? Mire cómo reaccionamos. Bueno, y también nosotros, ¿verdad? Como si deje su teléfono, ¿verdad? Porque también las formas de hablar y de expresarnos no es buena también, ¿verdad? ¿Cómo le podemos decir a alguien así? Y siempre hay cosas que uno las dice, ¿verdad? Y dice, bueno, es que yo se lo dije de mala forma. Pues no se lo dijo de mala forma, pero sí se lo dijo, ¿verdad? O sea, su corazón no fue con esa intención, pero sí se lo dijo, y eso no está bien, eso no es bueno. Eso no es bueno. Y cada detalle que uno dice, mis hermanos, cada palabra que uno dice, pues no le pone a uno atención. Y eso causa, mis hermanos, diferencias. Eso causa diferencias. Por ejemplo, si dijera, bueno, hermanos, para el día de mañana yo los invito a que lleguemos temprano y buscando la forma, ¿verdad?, de decir, yo los invito a que lleguemos temprano porque el servicio comienza a tal hora.
pero hasta allí, ¿verdad? Pero si yo digo, hermano, yo los invito a que mañana procuremos llegar temprano para comenzar el servicio que comienza a tales horas, y no sean como otros que llegan tarde, y no sean como esto, es que ya le estoy añadiendo algo que no es correcto y que no sirve, ¿verdad? Y que no ayuda a nada. Y entonces cada uno de nosotros debe de buscar siempre la mejor manera de decir las cosas. Si no las dice, mis hermanos, si no las dice, ya se equivocó. Y entonces ya estamos en problemas. Y son problemas a veces que uno deja crecer y se va, ¿verdad? Hasta cierto grado en donde ya no puede controlar la situación. ¿Por qué? Porque nadie se quiere dejar, nadie quiere doblegarse. Y nos decimos que escuchamos la palabra de Dios y algunos hasta para saludar agachamos el rostro y decimos, ese hermano tiene una humildad, hermanos, que yo la quisiera tener. Pero agacharse para saludar o hacer reverencia para saludar a mis hermanos, eso no quiere decir que sea humilde. ¿Por qué? Porque en las reacciones, en las obras que uno hace, ahí se ve, mis hermanos, la humildad que uno tiene. Dice la gente que uno no mata ni una mosca, ¿verdad? Las frases según de la gente. Bueno, se ve que no mata ni una mosca, pero si lo vieran. Y eso, mis hermanos, son frases que no ayudan, ¿verdad? No son buenas tampoco, pero sí, a veces nosotros pues como que ocultamos a veces lo que somos en realidad, porque lo sacamos cuando menos lo esperamos. Y la palabra de Dios siempre nos ha amonestado, siempre nos ha ayudado de que seamos mejores personas y que nuestra estancia aquí, mis hermanos, pues la pasemos de lo mejor. Tampoco, ¿verdad?, a hacer cosas incorrectas, ¿verdad? Pero sí podemos nosotros vivir, mis hermanos, la vida en Cristo. Dice la alabanza, ¿verdad? La vida en Cristo es muy hermosa. Porque para eso nos ha llamado el Señor. Y que si alguien piensa diferente, mis hermanos, pues solamente es acoplarnos. Porque somos hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, los hijos que nosotros tenemos, todos son diferentes. Y uno se da cuenta que todos son diferentes. Y cada uno de ellos reacciona diferente, piensa diferente. ¿Y nosotros qué hacemos? Bueno, tú como no piensas, vete con otra familia, ¿verdad? Así le decimos a nuestros hijos. No, porque nosotros queremos, son nuestros hijos y como sean, pues son nuestros hijos. Imagínense ahora, si nosotros no podemos sobrellevar una problemática, una carga de este tipo, ¿verdad? Si tiene 4 hijos, 5 hijos, hay personas que tienen hasta 10 hijos, imagínense cómo puede batallar con 10 hijos. ¿Cómo nosotros no podemos batallar, mis hermanos, con 50, con 100? Cuando en otros lugares hay más de 100, de 200. Yo pienso que, mis hermanos, nos falta como un poco más de ser espirituales. Un poco más de ser espirituales. Y no digo que todos, no digo que alguien en particular. Yo pienso que a todos nos falta algo, hacer más, ¿verdad?, para la obra. Que nos enfoquemos más en lo que nos pueda ayudar a sobresalir adelante. No tanto en los problemas, en otras cosas. Por ejemplo, si yo veo que el mueble está pintado de este color, pues a mí ¿qué me da más, verdad, si estuviera pintado de otro color? Sería un problema para sacarlo a la luz y decir, bueno, creo que lo deberían de pintar de otro color porque es mi gusto. Un color, una comida o algo que esté haciendo alguien, mis hermanos, que quizás no sea tan grave como para hacer un problema grande, ¿va?, mayor. ¿No creen que deberíamos enfocarnos en otras cosas más importantes? Porque para llamarnos a las buenas obras, mis hermanos, eso es lo que dice el apóstol Pablo y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y no dejar otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los fariseos dice que diezmaban
diezmaban, mis hermanos, y ellos pues eran muy rígidos, ¿verdad? Querían cumplir las leyes, pero dejaban cosas muy importantes que los hacían que se vieran mal delante de los demás. Y Jesucristo, mis hermanos, no le estuve diciendo, miren, el sábado no es importante. Les dijo que el sábado es importante, pero había otras cosas que los hacían quedar más mal. Y entonces, dice Proverbios capítulo 15, verso 1 y 2, dice, Proverbios 15, 1 y 2, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. A veces nosotros debemos de tener, mis hermanos, una respuesta blanda. A pesar de que somos diferentes, también tenemos temperamentos diferentes, cada uno de nosotros. Algunos tenemos 2, o a veces llegamos a tener hasta 3 temperamentos que van saliendo, mis hermanos, en su momento salen y dicen, bueno, creo que tiene esto, pero hay uno que sale más que el otro, y en esos debemos de trabajar, porque los temperamentos que nosotros tenemos son muy importantes. Pero también no porque me digan, bueno, es que el hermano es muy enojón y su temperamento es este. ¿Y qué voy a decir? Bueno, ¿qué voy a decir yo? Bueno, yo es que ustedes me conocen, yo sé que tengo este temperamento y me tienen que soportar, porque también es bueno mi temperamento, ¿sí o no? Sí. Pero por eso lo tengo que sacar en su momento, en el momento que menos preciso. Por eso tengo que dejarme llevar, mis hermanos, por mis emociones en ese momento en donde no es adecuado. No, es que debe uno controlarse. Debe uno controlarse, porque si no se controla, mis hermanos, entonces, pues yo digo que es importante porque en cada momento que se ocupa, mis hermanos, ahí hace efecto. Pues si fuera de los hermanos que no se enoja, mis hermanos, ¿qué? Imagínense cómo seríamos. Si yo les digo 1 hora, el servicio comienza a las 10. Pero si fuera de esos hermanos que dicen, bueno, hay que esperar hasta el último hermano que llegue, vamos a iniciar. Con tanta paciencia, mis hermanos, comenzaríamos a las 12 de mediodía. ¿Sería bueno? No, ¿verdad? Pero también si digo, bueno, es que a las 10 es el servicio, comienza a las 10. Faltan 15 minutos para las 10. Mejor hay que comenzar faltando 15 para las 10. ¿Qué les parece? ¿Sería bueno? Pues hay cosas que no son buenas, mis hermanos, pero hay cosas que sí son buenas, y lo que uno debe de hacer es controlarse. Porque si nosotros, mis hermanos, no trabajamos en esa parte, mis hermanos, pues no vamos a alcanzar el reino. No lo vamos a alcanzar, ni uno ni otro. Dice el Señor Jesucristo, allá en San Juan capítulo 14, dice, la paz que yo les ofrezco no es la paz que el mundo ofrece, porque la paz que yo ofrezco, esa es la paz de Dios. Dice San Juan capítulo 14 en su verso 27. La paz que os dejo, en mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que la paz que nosotros debemos de tener es una paz interior, nosotros mismos, para estar bien con nosotros mismos. Porque a veces la paz que si uno no tiene paz, mis hermanos, con uno mismo no puede estar tranquilo. Y mucho menos la puede transmitir a alguien más. Y para meterse en problemas, pues es rápido, mis hermanos. Es rápido. Para salir de ellos, mis hermanos, sí nos cuesta mucho y nos puede costar mucho trabajo. Pero si eso es lo importante, si eso es lo mejor para que haya paz y armonía entre nosotros, mis hermanos, pues entonces trabajemos para eso, mis hermanos. Vamos a mirar qué dice Colosenses. Dice Colosenses capítulo 3 en su verso 14.
y 15 dice así: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, el cual es el vínculo de la perfección, y la paz de Dios gobierne vuestro corazón, a la cual asimismo sois llamados a un cuerpo, y sed agradecidos. Como estos pasajes del apóstol Pablo, hermanos, hay más. Que nosotros debemos de tener paz y que gobierne nuestro corazón, y que debemos de trabajar para que haya armonía. Debemos de trabajar, mis hermanos, para que haya pues paz. Porque si no, mis hermanos, pues se refleja y perdemos, mis hermanos, el tiempo, perdemos todo lo que hemos ganado hasta estos momentos, y eso creo que nos va a hacer sentir mejor, ya sea que estemos aquí o estemos en nuestra casa, con nuestra familia o con la sociedad, ¿verdad?, donde nosotros vivimos, porque creo que eso es lo mejor. Porque no nos conviene, ¿verdad?, que nosotros andemos en discusiones. No nos conviene que nosotros tengamos disensiones entre nosotros y que le demos vuelta por no saludarnos, o que le saludemos de mala gana, o que nos sentemos en otro lado para no verlo de frente, o que corramos para otro estado porque no me gusta aquí, nos vayamos a otro lado, a otra localidad, porque aquí, mis hermanos, pues lo que está pasando no me gusta, las cosas que están haciendo no me gustan. Y no nos gustan aquí y no nos gustan ni allá, porque cuando veamos las cosas que sucedan allá, entonces vamos a tener que irnos a otra localidad a donde nos acoplemos. Pero si donde quiera hay problemas y necesidades, imagínense dónde vamos a ir entonces. Yo creo que hay momentos, hay palabras, hay cosas mejores que hacer para poder, mis hermanos, pues llevarnos bien. Hay mejores momentos, palabras adecuadas para poder solucionar los conflictos, los problemas, las necesidades. Ya nuestros hermanos nos dijeron, hay comunidades que ofrecen servicios. Si nosotros no controlamos nuestras emociones, si somos causantes, si sé que no puedo soportar, sé que no tengo paciencia, si sé que le estoy haciendo mal a la sociedad, si uno siente que mi reacción no es adecuada ante los demás, ante mi familia, ante mi esposa, mis hijos, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Si siento que yo soy una persona que rápido responde, si soy una persona que no tiene paciencia, si soy una persona, mis hermanos, que no puedo controlarme, hay que buscar ayuda, mis hermanos, porque es la mejor manera. Y en la localidad, pues hay que tener paciencia para poder hacer las cosas, y que siempre Dios nos ayude, mis hermanos, a que mejoremos nuestra situación y que nos conozcan, mis hermanos, que nosotros estamos luchando para eso. Voy a invitarlos que se pongan de pie. Dice Efesios capítulo 4. Ya les decía, mis hermanos, hablar de la paz es muy amplia este tema, en diferentes ámbitos, en diferentes áreas. Siempre, mis hermanos, pues hay mucho más. Pero lo importante, mis hermanos, que nosotros que estamos aquí luchemos siempre, y que nuestra estancia, mientras vamos de paso, pues busquemos siempre la mejor manera, llevarla bien, y que Dios nos ayude, ¿verdad?, para tener paciencia y todo lo que nosotros necesitamos para poder sobresalir adelante, mis hermanos, ante todas las cosas que puedan suceder en la vida. Dice Efesios capítulo 2, del 1 al 4. Efesios 4, ¿qué le dije? ¿4? Efesios 4, del 1 al 4. Disculpe. Efesios capítulo 4, verso 1 al 4. Todos juntos, si tenemos la palabra de nuestro Dios, leamos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre,
con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Mis hermanos, que los mensajes que envía el apóstol Pablo pues hagan efecto pues en nosotros y luchemos por servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y paz a vosotros.